Dios lo ha usado para bien, para llevar el Evangelio, hermanos, a otros lugares donde no hay una Biblia, hermanos. Entonces, la Biblia es importante, hermanos, usted y yo lo sabemos. Es tan importante, pero hermanos, no se le ha dado la suficiente importancia, hermanos, en nuestro país, en nuestro estado, o inclusive en nuestra congregación, hermanos. Antes recuerdo, hermanos, que teníamos Biblias para visitas. Teníamos. Ahorita ya no tenemos. Se acabaron, desaparecieron, se las llevaron, no sé qué pasó, pero no la hay. Hermanos, hay una grave situación que nos debe alertar, hermanos, porque la palabra de Dios es para compartir. Y si algo podemos compartir, hermanos, aquí está una Biblia para las visitas. Yo creo, hermanos, que eso es importante. La Biblia en México, hermanos, se le da un tiempo especial y esto es en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque fue, hermanos, en este mes en que en México, hermanos, se comenzó, hermanos, a esparcir la palabra de Dios en nuestro México, hermanos. No es reconocido, no tiene, hermanos, un día festivo en la ley. ¿De qué se acuerda más? ¿Del día de la Biblia o del día de la madre? A ver, hermanos, ¿de qué se acuerda más? ¿Qué es lo que más tiene presente? ¿De qué se acuerdan, hermanos? ¿Del día de la Biblia o del 25 de diciembre? Hermano, el 25, hermanos, es una celebración, pero el día de la Biblia, hermanos, pareciera que no existe. Pareciera que no tiene caso, hermanos, darle una celebración. Pareciera, hermanos, que algunos fariseos dirán, eso solamente pues es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Hermanos, la Biblia, hermanos, es algo muy importante. Como cristianos nos unimos y reconocemos que la Biblia es importante. Y hermanos, aunque no tenga promoción, aunque no tenga patrocinio, aunque no haya comerciales en la TV o en la radio, pero nosotros cristianos, hermanos, la celebramos con mucho gozo, hermanos. La recordamos y sobre todo, hermanos, lo que aprenderemos hoy es que la debemos de compartir. Compartir, hermanos. Biblia. La palabra Biblia no está, hermanos, aquí, en la Biblia. Aquí no está la palabra Biblia. Pero hermanos, ¿por qué decimos Biblia si no está la palabra Biblia? Aquí encontramos, hermanos, otras palabras de cómo llamarle, hermanos, a este libro. Ejemplo, hermanos, en los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, decía palabra de Jehová, palabra de Dios, palabra de Jehová. O, hermanos, Pablo Timoteo, hermanos, le llama escrituras. Santa Escritura. Hermanos, hay otras formas en que se les describe, hermanos, pero usted dirá, pues es que ahí no está la palabra Biblia. Bueno, la palabra Biblia tiene una traducción y esa palabra Biblia, hermanos, recuerden que la Biblia se escribe en 3 idiomas. A ver, en hebreo, en arameo y en griego. Y en griego la palabra Biblia, hermanos, tiene que ver con la descripción latina de libros, ¿sí? O libritos, o muchos libros. En una descripción latina, la palabra Biblia, hermanos, es biblioteca, o muchos libros. Esa es la descripción, hermanos. Entonces, cuando nosotros decimos Biblia, hermanos, estamos diciéndonos que tenemos en nuestras manos una biblioteca. Una biblioteca, hermanos, que contiene muchos libros. Y esos muchos libros, hermanos, usted y yo sabemos, hermano Jonathan, que son en total 66 libros, de los cuales el Antiguo Testamento tiene, 39. Y por ahí atrás, hermano amado, el Nuevo Testamento tiene 27. ¿Verdad, hermanos? Este libro
que tenemos en nuestras manos es una biblioteca. Significa, hermanos, que usted, hermanos, y yo andamos una biblioteca en nuestras manos. Otra pregunta. ¿Cuántas veces ha leído usted esta biblioteca, hermanos, del principio a fin? ¿Cuántas? ¿Una, dos, tres? Yo recuerdo, hermanos, decía a los hermanos que yo recuerdo, hermanos, en toda mi vida que yo en el Evangelio, hermanos, haberlo leído una vez del principio a fin. Pero, hermanos, leerla completamente, hermanos, es una bendición, pero es una gran responsabilidad, hermanos. Porque el día, hermanos, que yo rinda cuentas a Dios, me va a decir, Señor, ¿la leíste completita? Es decir, no me puedes decir que no sabías de eso, porque sí lo leíste. Hermanos, por lo tanto, tenemos en nuestras manos una biblioteca con 66 libros, divididos en dos secciones: Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Tiene, hermanos, una importancia para nosotros como pueblo de Dios, hermanos. Por lo tanto, hermanos, la Biblia hasta el día de hoy sigue siendo tan importante que debemos de tomarla con mucha seriedad, hermanos. Mucha seriedad. Entonces, ¿por qué es importante la Biblia, hermanos? Regresemos a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3, hermanos, dice la palabra del Señor. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, hermanos. Pablo está aconsejando a Timoteo y le dice: Timoteo, ya eres un joven, ya eres un hombre que ahora tiene que tomar esa responsabilidad de dirigir el rebaño, de cuidar las ovejas. Y Pablo, hermano, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, una cosa era que tú tienes que hacer. Debes de persistir, debes de resistir, pero sobre todo le dice Pablo: alguien te enseñó, alguien te guió, y te guió con la buena enseñanza. Sabemos, hermanos, que Timoteo tuvo una educación desde su niñez, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Principalmente, hermanos, la Biblia dice, una fe, hermanos, que nació en el corazón de su abuela, continuó en el corazón de su madre y siguió, hermanos, hasta llegar a Timoteo, hermanos. ¿Qué llevó a Timoteo, hermanos, a que ahora estuviera al frente, hermanos, dirigiendo un rebaño? La buena enseñanza, la buena instrucción de la bendita palabra de Dios, hermanos. Quiere decir esto, que si lo hizo con Timoteo, lo puede hacer con nuestros hijos, con nuestra familia y con nosotros mismos, hermanos. Guiarnos a que un día, hermanos, ellos sigan el buen ejemplo que da la palabra de Dios. ¿Escucharon lo que dijo, hermanos, hace un momento el niño, verdad, que pasó, Julia? Hermanos, con él, hermanos, son 3 niños que escucho que dicen lo mismo. ¿Qué desean en su corazón, hermanos? Decía Julia: quiero ser pastor. Con él, hermanos, son 3 niños que yo escucho, hermanos, que anhelan ser pastor y son niños. Y Timoteo, hermanos, fue enseñado desde la niñez y un día Dios lo llamó y lo puso, hermanos, donde Dios lo había llamado. Pero para que llegara a ese lugar, Timoteo tuvo que llevar consigo la palabra de Dios, hermanos. ¿Pueden llegar nuestros niños, hermanos, hasta ese momento? Claro que sí. Pero tenemos que enseñarles esta biblioteca, hermanos, este libro tan especial. ¿Por qué es importante la Biblia? En primer lugar, hermanos, la Biblia es importante porque dice la palabra de Dios en el verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué es importante? Porque, hermanos, Dios mismo plasmó sus palabras, siendo, hermanos,
guiados por el Espíritu Santo, aquellos santos hombres de Dios, hermanos, se dedicaron a escribir, hermanos, los pensamientos, las palabras, lo que había en el corazón.